Hola amigos, ¿cómo andan? Otra nueva semana con muchos trabajos hemos tenido esta semana en el taller, así que un poquito repunta con los trabajos chiquitos. Comenzamos un poquito en la fresadora, donde tenemos este pequeño acero cuadrado de 9,16 por 9,16, un cuadradito de 14,63 milímetros cada lado, al cual tenemos que hacerle un rebaje de 8 milímetros, hacerle digamos un bisel de 8 milímetros, ahí como se ve. Para ello nos estamos valiendo de esta fresa APKT de 16 con el portafresa de 50 milímetros, que ha funcionado bastante bien. Empleamos este para darle pasaditas digamos de 1 milímetro y ya con la profundidad de 8 milímetros, ¿sí? O sea, a la mesa la hemos mantenido en esa misma posición y lo que vamos variando es la entrada digamos, la profundidad de pasada, que son de 1 milímetro que vamos dando. El avance lo tenemos colocado a 160 milímetros por minuto, un avance bastante rapidito. Son planchuelas de 50 centímetros, 500 milímetros, por lo que teníamos que acelerar, eran casi 10 planchuelitas, así que 10 cuadrados, perdón, 10 cuadraditos, así que teníamos que acelerar un poquito. Una semana que bastante complicada, digamos, llena de trabajo, con bastante variedad de clima, ya que empezamos frío, luego pasamos un poquito de calor, después llegamos al punto de tener lluvias y ahora nuevamente frío esta semana. Como les decía, en el trabajo nos valemos de unos topes que tenemos colocados en las ranuras T, unos topes que hicimos en el torno, que están, digamos, con la medida interna de la ranura, que en esta fresadora son distintas las medidas. Me llamó la atención hace un tiempo, me había olvidado de comentarles ese detalle, que son distintas, pero hicimos unos topes concéntricos de la misma medida del diámetro exterior mayor, entonces al apoyar la pieza la tenemos prácticamente, digamos, escuadrada con respecto al eje de la mesa de la fresa. Y ahí tenemos una vista, un poquito a veces tiene una tendencia al sacarse mucho material de este tipo de material que es acerado, a veces tiene una tendencia a doblarse, pero era casi mínima, ese creo que fue el caso más relevante. Ahí en el fondo está mi papá, Alfredo, que también estaba haciendo un poco de material y estábamos conversando un poquito de algunos trabajos que teníamos que hacer en la semana, que teníamos que, digamos, plantear algunas fechas medias límites, medias, digamos, próximas. Y ahí ya estamos colocando los agarres a la mesa, y para plantear o para colocarlos en la distancia mínima al agarre para que no haya problemas de que la herramienta, o que mejor dicho el inserto, toque el amarre, lo que hacíamos era colocar unos pedacitos de material para chavetero de 8 milímetros, lo colocamos en la punta. Entonces un poquitito más le damos al amarre y con eso zafamos con respecto al lado que íbamos a fresar. Presentamos un pequeño pedacito de material, como les decía, de chavetero de 8 milímetros, y un poquitito más hacia el lado de adentro de la mesa colocamos el amarre. Ahí para plantear la mínima distancia usamos un pedacito de papel como siempre, y cuando se nos va de las manos, digamos, cuando es arrastrado por la mínima presión, ahí tenemos la distancia mínima. Sobre todo en este tipo de materiales que son bastante imperfectos. Es distinto el acero que viene para el material de chavetas, por ejemplo, que ya viene rectificado. En este caso el material viene con una pequeña, digamos, con una pequeña cobertura o una cascarita, se podría decir, que a veces se complica para encontrar el punto mínimo. Entonces con el papelito determinemos la distancia mínima de aproximación del inserto con respecto al material. Y ahí vemos la velocidad de 650 revoluciones, como les decía, y el avance de 160 milímetros por minuto, lo que nos da un buen corte y aparte un buen rendimiento de trabajo, ya que demoraba un poquito más de 10 minutos el tema de desbastar la pieza. Y ahí se ve el detalle de los amarres, la distancia, digamos, mínima que quedaba, que era un poquito más de 3 milímetros de agarre. Aún así, poco agarre, pero teníamos un apoyo pleno sobre la mesa de la fresadora, como se ve ahí en lo que estamos viendo en pantalla. Se ve que tiene un apoyo pleno sobre la mesa y no se producía, digamos, ningún movimiento, y queda un buen apoyo, como les decía, completamente la superficie que está en contacto sobre la mesa
tenía un contacto sobre la mesa. Y ahí tenemos el detallito de los topes que teníamos para colocar la pieza, digamos, en contra, y que nos queden paralelas la cara que estamos fresando con respecto al apoyo del material contra los apoyos que tenemos en las ranuras. Como les decía, las ranuras en esta fresadora son de distintas medidas en el diámetro, en la medida interna, no en la T, sino en la medida, digamos, más angosta de la T. En este caso eran 10 milímetros, en los otros son un poquito más, que eran 12, y en la tercera ranura son casi 11 milímetros y medio. No sé si es una medida pareja, ya que uno va probando el tope en todo el largo de la ranura y se mantiene el mismo tipo de ajuste, que es que entra suavecito, digamos, pero sin juegos laterales. Eso te garantiza que la pieza no se va a mover y que quede sobre todo digamos, paralela en todo el tiro. Ahora, más adelante, al hacer una pequeña consideración, vamos a mirar otro trabajito que estuvimos empleando, también este tipo de topes, que en este caso, digamos, porque la fresadora no me admite otra forma de trabajo, realizo esto. Hay otros tipos de topes que se pueden colocar y se mecanizan sobre la mesa, entonces te quedan ya paralelos. Eso aún no los he podido mecanizar. Y ahí, como les decía, teníamos puesto 2 topes en la punta, repartido el tercer tope del medio, que es el que está pasando la fresa en este momento, y con el ayudante o el nivelador, digamos, para lograr un ajuste parejo de un pedazo de varilla roscada o un bulón en estos casos, donde se regula la altura para que queden paralelas la punta de apoyo, así como la punta que aprieta el material. Así que con eso comenzamos la semana, en 10 varillas, así que bueno, tratamos de concluir para que el cliente se vaya contento. Y como les decía, a veces se produce en este tipo de materiales una pequeña tendencia o un pequeño doblez, sobre todo en materiales donde hay que sacar bastante, como en este caso, que ahí queda como en este caso. Hola, buen lunes, ¿cómo andan? Empezando otra semanita, ya con el tiempo mucho mejor, ya salió el sol, así que un buen comienzo de semana, ya terminando julio y bueno, vamos a comenzar agosto y aquí estamos ya pasado el mediodía, hicimos un alto en el camino, preparamos unos mates y bueno, ahora estamos haciendo este pequeño trabajo. En realidad es un ranurado en acero 3 filado 1045, un ranurado de aproximadamente 15,6 milímetros. Estamos usando esta fresa de acero rápido de 13 milímetros. Abrimos primero el surco principal, por decirlo de alguna forma, después vamos abriendo según las especificaciones del plan. Para eso ocupamos nuestra morsa paralela, la misma que usamos en la limadora. Lo que hicimos fue escuadrar las mordazas, luego colocamos y más o menos el producto final es este. Tiene alojamiento para rodamientos y acá está la ranura, ¿sí?, que tiene que calzar sobre la planchuela que ya habíamos previamente maquinado. Le hicimos las 4 caras, sobre todo para que queden paralelas y perpendiculares entre sí. Y bueno, acá estamos marchando a 54 revoluciones por minuto, un avance de 14 milímetros por minuto, un avance de rápido, pero con una profundidad quizás no muy grande de pasada, unos 2,5 milímetros por cada pasada. Me gusta cuidar la herramienta, si bien podríamos darle un poquito más, como está apretado en esta parte, a veces me gusta darle menos para que no se clave la herramienta ni nada por el estilo, no ocurra ningún accidente, no se rompa ningún filo. Ya este es la última pieza que vamos a realizar. Ya hemos hecho en alguno que otro video, creo, de este tipo de mecanizado. Y bueno, me gusta sobre todo cuidar la herramienta y la pieza, haciendo pasadas suaves, una media hora, un poquito menos de media hora de trabajo para realizar esto, así que
me parece que está bien, que no es necesario acelerar un poco más las cosas. Acelerar un poquito más las cosas para cuidar las herramientas. Y aplicamos líquido refrigerante, sobre todo para, como siempre, para aliviar un poco el corte y sobre todo despejar la zona de virutas. Le colocamos este pedazo de caucho, de cámara que teníamos un pedacito, entonces no se llena de viruta. La mayor cantidad de líquido se produce, se va por el costado sobre esta otro pedazo de correa, ¿sí? Y si bien algo se cuela en la parte interior, cuidamos el tornillo, digamos, cuidamos la parte interna, que no se llene de viruta ni de líquido, que a veces puede llegar a estropear un poquito la rosca, pero un poquito de líquido se cuela, entonces tiene un agujerito, una descarga del otro lado. Ahí se ve la descarga y bueno, pero siempre luego de realizar el trabajo lo que hacemos es limpiar todo, sacar todo el líquido refrigerante que pueda quedar. Así que bueno, ese va haciendo el trabajito, más o menos va a quedar de esta forma, sin juego, ¿sí? No tiene casi juego, va suavecito, pero sin juego. Fíjense que acá en este punto un poquito se aprieta, debido a que la planchuela quizás tiene quizás unas 2 centésimas de diferencia entre este punto y este otro, por eso es medio que tiende a trabarse un poquito acá, pero nada que una pulidita fina no arregle. Pero igual no es algo ultra crítico. Pero principalmente quería dar un vistazo, digamos, a esto. Ya hemos hecho en otras oportunidades este tipo de pieza, pero como les decía, es un alto en el camino. Acá estamos tomando un poco de matecito y esto es lo que principalmente quería compartir con ustedes. A veces uno, cuando tiene que realizar máquinas o tiene alguna duda con respecto al montaje de ciertos tipos de piezas o de cómo empezar a veces digamos, por ejemplo, un eje. Bueno, acá tenés una linda ayuda de rodamiento FAG. Son las aplicaciones prácticas de rodamiento. La publicación número 200 SA, 00200 SA. Esto ya tiene un tiempito bastante grande. Ya te digo la edición. Edición 1968, ¿sí? Aplicaciones prácticas de rodamiento 112, dibujos de construcción de maquinaria, vehículos y aparatos, de FAG. Esta es una linda publicación. Varias veces le he dicho el tema de tener la biblioteca dentro del taller. Siempre es importante tener una biblioteca, una ayuda bibliográfica, digamos, en el caso de que haya que consultar sobre medidas, sobre alguna aplicación práctica, como en este caso. Siempre es recomendable que el taller, cualquier tallerista o cualquier maquinista, se vaya haciendo de a poquito de su bibliografía, que empieza de a poco, por ejemplo con catálogo de rodamientos. Siempre viene útil saber las tolerancias, saber las dimensiones, el aprenderse el código para pedir o para comprar los rodamientos, las poleas, por ejemplo, saber los determinados ángulos, medidas, distancias de cubos que tienen las poleas, ¿sí? Para, digamos, ir de paso aprendiendo, y si surge algún trabajo, mejor, porque uno tiene la aplicación práctica. Bueno, este es un libro muy recomendable. Creo que lo he visto en Mercado Libre, no recuerdo bien el precio. Lo que sí no lo he visto, por ejemplo, para descargar o algo por el estilo, porque ya es bastante viejito. Ahora voy a parar un poquito la fresadora. Esta es una aplicación muy sencilla. Por ejemplo, cuando uno tiene un listado de todos los tipos de piezas que uno puede llegar a armar. Por ejemplo, vamos al sentido práctico nuestro. Máquinas de herramientas para trabajar metales, husillo de un torno, husillo de un torno, husillo de un torno revólver, punto giratorio de un torno. ¿Qué es lo que te da este libro? Te da, además de la aplicación de cuál es el rodamiento recomendable para usar para determinada pieza o para determinado mecanismo, te
da una idea de cómo podés hacer el montaje ideal para ese tipo de pieza. Por ejemplo, vamos a lo que más a veces se ve. Husillo de un torno, páginas 6 y 7. Vamos a la página 6 y 7. Acá está. Husillo de torno. Potencia de accionamiento para un máximo de giro de husillo de 1200 RPM y 11 kW transmitido. Bueno, te da una explicación de la elección del rodamiento. Por ejemplo, leo brevemente lo que dice. Elección de los rodamientos. Se exige que el husillo sea guiado axial y radialmente de manera rígida y exacta. Esto se consigue de manera eficaz absorbiendo separadamente las fuerzas radiales y axiales actuantes. O sea, cuando vos haces un rodillo, vos lo que tenés que hacer es el dimensionamiento y sobre todo la aplicación de los rodamientos para que cuando vos empujes con la herramienta no se produzcan, digamos, variaciones en el centrado, tanto en el nivel axial cuando vos vas empujando la herramienta, como también en el sentido de rotación de la pieza. Como rodamientos radiales se han montado rodamientos de precisión con 2 hileras de rodillos cilíndricos. En el lado de trabajo un rodamiento FAG NN 3022 KSP, o sea, en el lado donde tenemos el plato montado. En el lado opuesto un rodamiento FAG NN 3019 KSP. Vamos del otro lado, o sea, del lado donde tenemos por lo general la regulación. Debido a las 2 hileras de rodillos, estos rodamientos tienen una capacidad de carga elevada y una gran rigidez. Puede conseguirse una elevada velocidad de giro debido al rodaje cinemáticamente favorable de los rodillos cilíndricos. 2 rodamientos de precisión axiales de simple efecto, FAG 51 124 P5, se encargan del guiado axial. Todos los rodamientos son desmontables, con lo que se facilita el montaje y el desmontaje. Bueno, esa vendría a ser la elección, la explicación que nos da FAG con respecto a la elección para un husillo de un torno, como dijimos, para una transmisión de 11 kW y a 1200 revoluciones máximo. Bueno, tenemos acá un poquito que habla del dimensionamiento de los rodamientos, juegos internos, tolerancia de mecanizado del eje y del alojamiento, ¿sí? En este caso, como yo les decía, es importante saber las nomenclaturas de las tolerancias, que esto en cualquier manual o en cualquier catálogo de rodamientos se pueden encontrar, pero les dejo una imagen. Y acá tenemos, por ejemplo, que habla de la lubricación y la obturación, que son los retenes que se colocan. Y acá tenemos un montaje sencillo de cómo sería. Acá tenemos los 2 rodamientos, un rodamiento del lado delantero, digamos, donde va el plato, ¿sí? Los dos rodamientos axiales, y acá tenemos el rodamiento de cola, o el que va en la punta de atrás, donde se produce la mayor parte de las veces la regulación o el ajuste también, ¿sí? En ambos casos, fíjense que acá se ve como que hay una regulación, o sea, tenés un respiro, tenés una pequeña, digamos, para regular, tenés una rosca acá donde podés regular el juego interno, que es lo que siempre les digo, que a veces cuando uno, a medida que va usando un eje, se producen, digamos, dilataciones o contracciones de material. Entonces, es importante tener, digamos, la regulación de los rodamientos en ambos lados, ¿sí? En este lado, por ejemplo, se ve que es una tapa, solamente hace el apoyo, pero tiene que tener un cierto nivel de, digamos, de juego interno para permitir que el rodamiento pueda moverse o pueda, digamos, dilatarse a medida que se produzcan las dilataciones térmicas pertinentes al eje. Bueno, acá tenemos un lindo ejemplo de lo que es, digamos, el armado. Tenemos la polea central de transmisión o engranaje que se puede colocar al medio. Tenemos el montaje de aprete, de ajuste, digamos, y acá tenemos donde va el husillo, el cono de husillo y, bueno, el adaptador que necesitamos. Acá en este caso tenemos otro montaje, ¿sí? Usando los mismos tipos de rodamiento. Bueno, teníamos otro ejemplo acá, otro husillo de torno, que acá tenemos una potencia de 6 kW,
una velocidad de giro desde 30 hasta 1400 revoluciones, carga máxima en el engranaje de mando a 90 revoluciones, 220 tangencial, axial 103 y radial 90 kilogramos. Bueno, acá tenemos otra explicación, y acá tenemos el montaje del rodamiento, que son opuestos, ¿sí? Que son de hileras de rodillos, acá se ven. Bueno, acá tenemos un lindo montaje también, donde no tenemos que inventar nada. Yo lo que voy es el tema es eso, que al ya tener una explicación bien detallada del tipo de, digamos, del tipo de rodamientos que uno aplica a usar recomendado, ya tenés la distribución completa de todo el elemento para armar tu propio usillo. Después tenemos el de fresadora. Bueno, este es un punto giratorio de torno. Tenés acá, digamos, el montaje, tenés el rodamiento, un rodamiento común de bolas. Después tenés el axial de bolas, mejor dicho, y después tenías rodillos cónicos aquí adelante, y en la parte de atrás tenés digamos, el rodamiento de agujas que por lo general se pone. Tenemos el detalle acá de la colocación de un segurito, ¿sí? Tenemos acá la regulación que por lo general tiene para ir apretando un poquito más, cada vez apretando, digamos, sacándole el juego que puede llegar a tener el punto, y la lubricación de la grasa y la lubricación también. Bueno, acá tenemos otro. ¿Dónde estás? Acá tenemos un usillo, una taladradora de mesa, que es otra aplicación que a veces viene útil. Y acá tenemos el montaje. Acá tenemos el cono Jacobs, que por lo general se pone, el cono donde va el mandril. Los dos rodamientos de bolas de contacto, ¿sí? Tenemos en esta parte tenemos el laberinto para evitar que se meta la basura, la mugre. Y después tenemos aquí adelante, digamos en la parte superior donde va la polea, el rodamiento de agujas, ¿sí? Con la regulación también y la introducción de grasa, el alemite para grasa. Entonces uno coloca la grasa acá, va cayendo y lubrica estos dos también. Y aparte tiene su lubricación acá en este punto. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, eje de una sierra circular, ¿sí? Y tenemos otro montaje donde se pone el portarrodamiento, ¿sí? Tenemos digamos, la guarnición o digamos el plato de apoyo, que este plato de apoyo tiene que ir en contacto, ¿sí? Con el rodamiento, que es lo que te garantiza que la sierra esté derecha, que copie el rodamiento. Nunca se usa, digamos, algo que vaya montado sobre el eje. Siempre, por lo general, esta tapa, y es lo recomendable, siempre tiene que estar en contacto directo o indirectamente a la cubeta del rodamiento, ¿sí? Acá tenemos luego el otro rodamiento que también tiene en contacto con la polea. En este caso se puso una polea plana, puede ser una polea común y silvestre, pero también esta parte de la polea tiene que ser rectificada para evitar vibraciones y que se transmitan las vibraciones. Bueno, por ese lado también tenemos otro ejemplito lindo de montaje. Vamos a mirar otro ejemplo acá, vamos al índice. Tenemos por acá vehículos, caja de cambio con engranaje para un automóvil, rueda delantera de un camión, por ejemplo. Vamos a la página 38, no tengo ni idea, pero acá está. Y ahí tenemos la pieza que a veces hemos hecho en este taller. El brazo complicado ese que a veces viene. Y acá tenemos el rodamiento de contacto angular y el otro de contacto angular, puesto de forma opuesta para que se produzca el ajuste. Bueno, este es otro
Muy lindo libro que también les recomiendo para tener. Tiene muchísimos ejemplos, si no todos los ejemplos que se pueden usar, y si no, uno teniendo como base este tipo de montaje, uno lo va aplicando a medida que van surgiendo otros tipos de piezas, otro tipo de mecanismos dentro del taller. Uno ya tiene más o menos el montaje, y si no, se viene a la parte de atrás y tiene como un índice terminológico, dice acá, o yo diría más un anexo, donde te hacen las consideraciones de cómo, colocando distintas formas de configuración en los rodamientos, o la elección de los rodamientos, o cosas a tener en cuenta, por ejemplo, lo que es la temperatura de trabajo y demás, afectan al trabajo o a la aplicación del rodamiento donde lo vas a meter. Bueno, este es el librito que quería compartir con ustedes, y como siempre les trato de decir, es siempre hacerse a poquito de la bibliografía, de la linda biblioteca dentro del taller. Viene bien, siempre hace bien, digamos, el saber no ocupa lugar, así que está bueno ir haciéndote tu linda bibliografía que va a venir al pelo, y sobre todo en este tipo de publicaciones que yo creo que aún se pueden seguir a conseguir, se pueden llegar a conseguir. Así que bueno, ese es el pequeño aporte que quiero hacerles en el principio de la semana. Les dejo ahí la imagen. Aplicaciones prácticas de rodamientos. Año 1968. Bueno, chicos, nos vemos entonces durante la semana. Yo voy a seguir un poquito más trabajando. Un poquito más, ya son las 2 de la tarde, tengo que arrancar con todo. Bueno, nos vemos después. Chau, chau. Este es otro de los trabajitos que hemos realizado en la semana. Se trata de estas circulares, las cuales las hizo un colega en otra localidad. Son para una máquina automatizada para el corte de multiláminas, por eso el tamaño y el tamaño de la circular reducido, digamos chiquito, pero con muchos dientes para lograr un buen corte limpio. Bueno, ahí, como les he dicho en otra oportunidad, es el ajuste del diámetro sobre el eje sobre el que va montada la sierra circular, siempre más o menos admite una décima y media. En este caso se hizo casi prácticamente medida con medida, y al realizar el trabajo, la sierra circular, o sea, al estar cortando, en este caso el multilaminado, lo que sucede es que se producen, digamos, temperatura de corte normal, y si no se tiene un buen tiro o una buena tolerancia, como en este caso el diámetro interior con respecto al eje, se produce esto, que es, digamos, un engranamiento sobre el eje y su consecuente apriete, es un marcado sobre el eje, y en este caso se patinaron, por lo que vamos a tratar de realizar el centrado con respecto al perímetro de la circular, con respecto a los dientes, y de esa forma encamisar, mejor dicho, primero rectificar el agujero del eje, o el diámetro del eje es de 50 milímetros. Entonces, una vez logrado lo que estamos haciendo ahora, que es empleando el palpador universal, no tocando los dientes directamente, sino empleándolo como referencia, y luego cuando nos aproximamos a la medida o al centrado casi exacto, lo que hacemos es aproximar el palpador para que vaya apenas tocando la puntita de los dientes, para darnos una idea de si estamos, digamos, con el perímetro de la sierra circular concéntrico al trabajo que vamos a hacer. Como les decía, el diámetro interior de la sierra circular es de 50 milímetros, por lo que vamos a hacer una pequeña camisa. Vamos a primero a cilindrarlo a 58 milímetros para darle un, digamos, 58 o 60, no recuerdo bien en este momento. Pero el tema es lograr agrandar un poquito el agujero para lograr encamisar y llevar a 50 milímetros. Este tipo de trabajos son a veces muy complicados debido a que son máquinas que giran a altas revoluciones. En este caso eran más de 10 circulares, debido a que trabaja también tiene la posibilidad de colocar doble eje, un eje adelantado con respecto al otro, donde van calzadas o colocadas las sierras circulares, donde van haciendo cortes progresivos de multilaminado. Como les decía, si uno no le deja el tiro o la tolerancia, para mí ya con una décima y media que uno deje, o sea, 50,15 milímetros que uno deje un poquito más grande, el diámetro es más que suficiente, no hay ningún problema. Acá tenemos la vista, tenemos el perímetro de la circular,
prácticamente diría que está centrado. Hay una pequeña, muy pequeña cosita, pero en el hacer o en el trabajo que hace la circular es nada, y es lo que absorbe justamente la 1/10 que uno deja de más con respecto al eje. Ahí vemos un poquito la parte, ahí se ve un descentramiento bastante importante, no solamente con respecto digamos a cuando se frenó la circular sobre el eje, sino con respecto al trabajo anterior. O sea, se hizo un cilindrado, digamos, sin tener en cuenta el centrado de la circular, lo que también a veces colabora en que ciertas partes de la sierra circular produzca un poco más de calor debido a que hay descentramientos. Entonces, en vez de ir cortando, va golpeando de un lado el filo y del otro lado no va golpeando ni siquiera cortando, va aliviado. Entonces se produce una zona de mayor calor, lo que produce también que se agarre a veces en el eje o se tome o se produzcan estos engranamientos. Entonces, como les decía, ahí ya tenemos centrada la sierra circular. Lo que vamos a hacer entonces es un cilindrado y luego un encamisado. Para eso vamos a emplear el alesómetro para tener una pequeña idea, digamos, de dejar a todas las circulares para el encamisado parejo. En realidad, en este caso era el caso más feo, digamos, de descentramiento. Ahí estamos tomando la medida con el alesómetro, la medida exacta, la transportamos al micrómetro, hacemos coincidir el 0 del reloj comparador y ahí tomamos la medida. 60, disculpen, no me acordaba antes, 59,93 milímetros lo dejamos. Entonces esa es la medida que vamos a tener que llevar a la camisa. Una vez retirado el plato, lo que hacemos es chequear que no haya, como siempre, chips o virutas finitas o chiquitas. Así que ahí calzamos nuevamente el plato y ahora vamos a colocar el material, que es un pedacito de tubo de 2 pulgadas y media, de 63,5 milímetros aproximadamente, y el diámetro interior es 45 milímetros. Es un tubo de acero que anda bastante bien. Vamos a hacer, como siempre, un frenteado con el inserto trigón conocido comúnmente. Procedemos a colocar el TSMT para hacer el cilindrado interior. Como les había comentado antes, en este caso las sierras circulares no fueron todas las que tuvimos que encamisar, pero sí tuvimos que controlar que no haya descentramientos graves. En algunas circulares había un descentramiento de 1/10, 2 décimas, y es, digamos, casi irrelevante, y lo conversamos, digamos, con el cliente para que esté enterado de que algunas circulares estaban un poquito descentradas, pero no hacen al funcionamiento. Pero en este caso era ya, como vamos a ver más adelante, había casos de tenía un descentramiento de 1 milímetro. Como les mencioné, no solo por el hecho de que se haya agarrado sobre el eje, sino por el tema de también descentrado o un centrado, digamos, mal hecho anteriormente. Ahí vamos a hacer el diámetro exterior y ahí le vamos a dar ya el diámetro interior. Ya hicimos la tolerancia de casi 1/10 décima, que al meterse dentro de la camisa, cuando colocamos la camisa vamos a tratar, se va a achicar un poquitito, y ahí ya le estamos dando la tolerancia. Y para que se vea bien, 59,93 y medio, 1/100ª de milímetro de más le damos para que se apriete sobre el diámetro que hicimos el cilindrado de la circular. Empleamos el CNMG para sacarle un poquito digamos el filo de la punta, y ahora empleamos nuestra herramienta de corte para, antes de cortar, vamos a tomar el espesor de la sierra circular. El espesor de la camisa, siempre tenemos que ver el separador que apoya contra la circular. Ahí tenemos 2,17 milímetros, 16 prácticamente tiene la circular. Les decía, los separadores que apoyan contra el lateral de la sierra circular es lo que tenemos que tener como dato. En este caso podríamos hacer una camisa con ese diámetro, y la camisa la hacemos un poquitito más fina, 2 milímetros la vamos a hacer,
para que los separadores que apoyan, como les decía, al costado de la sierra circular, no apoyen sobre la camisa, sino sobre la circular, ¿sí? La camisa es un relleno, pero no tiene que apoyar directamente sobre la camisa el separador o lo que da la medida entre circular y circular. Ahí ya tenemos la camisa cortada. Y hay más o menos una idea para que se den más o menos un estimado, un poquito más de media hora, el centrado de la circular más el trabajo de la camisa, porque teníamos que dar, digamos, un preliminar de en cuánto tiempo iba a estar el trabajo, ya que el cliente estaba un poquito apurado por el tema de las circulares. Nos vamos ahora al yunque y empleando un pedacito de cobre colocamos la camisa. Ya la tenemos colocada, como les decía, queda apenas escondidita la camisa con respecto al lateral de la circular de un lado. Del otro lado va a quedar directamente sobre el lado. Y ahí tenemos el probador de 50 milímetros, pasa suavecito, quedó con una luz o una tolerancia de 1/10, que es para mí la recomendada y les recomiendo que lo dejen de esa forma, digamos. Nuevamente colocamos otra circular, en este caso eran 8 circulares que teníamos que controlar. Esta es otra que primero hacemos un centrado con respecto al eje o al cilindrado que se hizo y ahí vamos a controlar un poquito cómo nos queda con respecto a la periferia de la circular. Ahí vamos para que tengan una idea más o menos de cómo está el torneado con respecto a la periferia. Ahí vemos que tenemos una diferencia bastante grande. Casi 1 milímetro había en ese caso, entonces también, si bien esta no llegó a estar tan, digamos, hay unas marquitas ahí, como se ven, un poquito digamos, de sobrecalentamiento de material con respecto a, digamos, al resto del cuerpo de la sierra circular, vamos a tener que hacer nuevamente un encamisado. En total hicimos 5 encamisados con respecto a las 8 circulares. Otras circulares lo que hicimos fue una pequeña limpieza o quitarle la rebaba. Esa es otra cosa que recién me estaba acordando. Siempre cuando se realiza el cilindrado de sierras circulares lo que hay que hacer es quitarle la rebaba. Siempre sin bordes filosos, no tienen que quedar aristas filosas o aristas agudas, porque eso también provoca que se produzcan ese agarrotamiento del material de la circular con respecto al eje. Tienen que ser bordes suaves que permitan un libre deslizamiento. Esto se debe a que el ambiente donde trabaja la sierra circular es un ambiente sucio. Uno tiene que suponer que no limpian la parte donde va montada y mucho menos lubricar ni nada por el estilo. Entonces uno se guarda de esos detalles. Ahí tenemos centrado el material, digamos la sierra circular, y vamos a mirar cómo nos quedó en otro caso el descentramiento. Ahí casi está tocando y ahí ya se va un poquito de la medida en el próximo giro. Verificamos ahí un poquito con una sonda por las dudas para ver que no nos toque, digamos, el palpador, y ahí se nos va un poquito bastante, digamos, el descentramiento de la sierra circular con respecto al centro que fue torneado. Así que nuevamente realizamos un centrado con respecto a la periferia. Por lo general las sierras circulares, si son de marcas conocidas, sin importar la procedencia, el centro está perfectamente centrado con respecto a la periferia de la circular. Esto se debe a que el último proceso que hacen en el momento, luego de hacer el centro y pegar la placa, es rectificar en una máquina automática todo el centro y los filos del diente, digamos, de la sierra circular, por lo que el centro queda centrado con respecto a la periferia. Entonces uno puede usarlo como referencia cuando está por realizar un cilindrado interior. Uno puede confiar, digamos, en el centro. Bueno, y acá otro trabajo que tuvimos bastante ocupado es empleando una brocha que ya hemos publicado algunos que otros videos. Y siempre les recomiendo el trabajo o el trabajo de brochado, sobre todo si es en serie, si hay muchos trabajos. En este caso vamos a realizar en esta serie de piñones, eran como unos 20 piñones, brocha de 6 milímetros, chavetero de 6×3, en diámetro de 25 milímetros. Así que se realiza la brocha
en menos de 10 minutos, más o menos unos 8 minutos y piquito lleva, se realiza un brochado completo, o sea, un chavetero completo. En este caso me lleva un poco más de tiempo, ya que tengo bastante obsoleto y como se ve, tengo apretado los retenes digamos, de la prensa, por lo que me demoro bastante para ir y bajar, subir y bajar, digamos, el émbolo de la prensa, pero se realiza rapidísimo. El único detalle que les he mencionado otras veces, que al colocar, digamos, el buje descentrado no se debe ser colocado de forma entera, sino que debe ser colocado lo necesario que necesitemos en el material. En este caso ven que sobresale un poco más de la mitad del buje descentrado con respecto al material, ¿sí? Entonces de esa forma uno alinea o apoya contra la brocha para que la entrada de la brocha sea perpendicular al plano sobre el cual vamos a aplicar la fuerza. Si uno deja o mete el buje descentrado totalmente, uno no tiene la seguridad que la brocha esté perpendicular al cuerpo o a la base sobre la cual asentamos y aplicamos fuerza. ¿Y qué sucede? Se puede quebrar fácilmente la brocha. Entonces mi consejo es colocar el buje descentrado solamente lo necesario. Si asoma un poco más del buje descentrado, mucho mejor todavía, porque te queda un mejor apoyo y una mejor referencia para colocar la brocha de forma correcta. Y ahí ya estamos terminando el brochado. Ya habíamos colocado el suplemento en la parte posterior de la brocha, lo que le da la altura total en el trabajo, de 6×3 como les había dicho. Ahí quedó el trabajito en esta serie de piñones. Y bueno, cualquier cosita que necesiten, por favor, del manual que les estuve señalando al principio, déjenlo en los comentarios y quizás más adelante nos hacemos un tiempito y vemos con mayor detalle si les interesó alguna de las secciones del librito, que está bastante interesante. Les dejo un gran abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.